La ruta a Dios, paso 1 para no atrasar ni un minuto más las bendiciones que Dios tiene para ti. Primero es importante que recuerdes que la meta es que recibas las bendiciones que Dios tiene para ti. Ya llegó la hora de salir de tus pruebas y que no permitas más que Satanás haga lo que quiera contigo. Esta es otra información que Satanás no quiere que sepas. Quédate hasta el final para que te la lleves completa. ¿Cuál es el paso 1 para recibir las bendiciones de Dios? Una de las respuestas es no atrasándolas un día más. Sé que te preguntarás, ¿y cómo hago eso de no atrasarlas más? La respuesta es dejando de pecar y empezar a arrepentirte. Cada vez que decides mantenerte en pecado, retrasas y retrasas y retrasas las bendiciones que Dios tiene para ti. Pero hablemos de por qué somos pecadores. ¿De dónde viene eso? La respuesta es, somos pecadores desde que el pecado entró al mundo por medio de Adán y Eva, y con el pecado entró la muerte para todos los que somos pecadores. Como dice la palabra de Dios en la Biblia en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dios sabe que no hay nadie en la tierra que haga el bien y que nunca cometa pecado. Como dice la palabra de Dios en la Biblia en Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Pero Dios, sabiendo cómo somos de pecadores, aún así sigue siendo bueno y recto. No nos ha dejado solos y nos enseñará el camino a pesar de ser pecadores. Como dice la palabra de Dios en la Biblia en el Salmo 25:8, bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Somos pecadores, eso no va a cambiar. Muchas van a ser las aflicciones que tengas en tu vida, pero todas, absolutamente todas, te librará Dios. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos, como dice la palabra de Dios en la Biblia en el Salmo 34:15. Como dice la palabra de Dios en la Biblia en el Salmo 37:24, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Mantenerte en pecado retrasa cada una de las bendiciones que Dios tiene para ti y es lo que el enemigo quiere a toda costa. Dios es el único que puede librarte del pecado y traerte la paz nuevamente. Dios es la única persona que te ama más que nadie en este mundo. Y Él es quien te concederá todas las peticiones de tu corazón. Y las que no te concede es porque Dios vio o escuchó algo que tú no puedes ver ni escuchar. Dios, al ver que somos pecadores y que no había forma de ser mejores, nos envió a su Hijo único para librarnos del pecado y sus consecuencias. Dios nos envió a Jesús para que nos enseñara a vivir según la voluntad de Dios. No lo envió para condenar al mundo, sino para que creamos en Él para no perdernos. Jesús pagó por nosotros, venció todas las tentaciones de Satanás y venció la muerte. Como dice la palabra de Dios en la Biblia en Juan 3:16-18, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Como dice la palabra de Dios en la Biblia en 1 de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio.
Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Déjame decirte que Satanás quiere que pienses que como te la pasas pecando no vales nada, porque él ya vio las bendiciones que Dios tiene para ti y no quiere que los tengas. Satanás quiere que pienses que Dios jamás va a perdonarte y mucho menos querer a alguien como tú. Satanás quiere que pienses todo eso para que no avances, para que no te conectes con Dios. Satanás ya vio todo lo que Dios tiene para ti y no quiere que por nada dejes de pecar y que clames a Dios para que te ponga en la dirección correcta para que puedas empezar a recibir todo lo que Él tiene para ti. Satanás sabe que donde tú clames a Dios, Dios te rescatará del hoyo de tu vida y te empezará a coronar de favores y misericordias. A Satanás le conviene que te quedes allí mismo donde estás, pensando que no tienes esperanza. Pero es tu decisión de hasta cuándo quieres creer esa mentira de Satanás. Dios te está esperando, solo llámalo. Pero es tu decisión, siempre va a ser tu decisión. Solo llámalo y usa la palabra y dile, ten misericordia de mí, oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, pelea por mí. Prepárate para el primer ataque de Satanás al ver que está a punto de perderte. Y cuando empieces a recibir pensamientos que te digan que lo que acabas de pedirle a Dios no va a funcionar, solo contradice el pensamiento con la palabra y di, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Sé que te preguntarás, pero si soy pecador o pecadora, ¿qué debo hacer para empezar a recibir las bendiciones que Dios tiene para mí y no atrasarlas ni un minuto más? La respuesta es arrepentirte, hacer la voluntad de Dios, guardando y aplicando sus mandamientos. Dios sabe que eres pecador por naturaleza, pero también te enseña a aprender a hacer su voluntad para que no peques, seas salvo y entres al reino de los cielos cuando venga. Como dice la palabra de Dios en la Biblia en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Como dice la palabra de Dios en la Biblia en 2 de Pedro 3:9. No es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió como piensa la gente. Lo que pasa es que Dios es paciente porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cambien su vida y dejen de pecar. Dios quiere que dejes de pecar y empieces a obedecerlo a Él. Esto se logra buscando a Dios y dejando que te enseñe el camino por donde debes andar. Como dice la palabra de Dios en la Biblia en Lucas 5:32. Yo no he venido a invitar a los buenos a que me sigan, sino a decirles a los pecadores que cambien su manera de pensar y de vivir. Esto se logra no permitiendo que Satanás te haga retroceder haciéndote pecar, porque sabe lo que Dios tiene para ti. Como dice la palabra de Dios en la Biblia en Santiago 5:16. Por eso confiésense sus pecados unos a otros y luego oren unos por otros. Hagan eso para que Dios los sane. La oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. Si tan solo retrocedes, solo vuelve. No permitas que las tentaciones retrasen tus bendiciones. Como dice la palabra de Dios en la Biblia en Hechos 3:19. Por eso dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios. Así Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho, les dará nuevas fuerzas. Dios quiere que te arrepientas por todos los pecados que has cometido y vuelvas a Él para perdonarte, librarte y sanarte. Dios sabe que eres pecador y es un Dios misericordioso, lento para la ira y grande misericordia. Como dice la palabra de Dios en la Biblia en Joel 2:13.
Arrepiéntanse y vuelvan a mí, pero háganlo de todo corazón y no solo de palabra. Yo soy tierno y bondadoso y no me enojo fácilmente. Yo los amo mucho y estoy dispuesto a perdonarlos. Qué bello. Como dice la palabra de Dios en la Biblia en Proverbios 28:13, no le irá bien al que oculta sus pecados, pero el que los confiesa y se aparta será perdonado. Déjame y te lo sigo sustentando con la palabra, como dice la palabra de Dios en la Biblia en Segunda de Crónicas 7:14. Y si mi pueblo, que se identifica usando mi nombre, se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta, entonces yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré el bienestar del país. Dios es el que perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Como dice la palabra de Dios en la Biblia en Hechos 3:19. Por lo tanto, cambien su manera de pensar y de vivir. Vuélvanse a Dios y Él les perdonará sus pecados. Dios es bueno y recto y enseñará a los pecadores el camino. Dios te guardará de todo mal, guardará tu alma, tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Ora y dile a Dios, el Todopoderoso, lo arrepentida o arrepentido que estás por tus pecados. Como dice la palabra de Dios en la Biblia en Santiago 1:6, pero debe pedirle a Dios con fe sin dudar nada. El que duda es como una ola del mar que el viento se lleva de un lado a otro. Toma en cuenta que esa oración la estás haciendo con el Dios Todopoderoso, el Rey del universo, no con cualquiera, y Él te está esperando. Así inicia la ruta para recibir las bendiciones de Dios. Número 1, dejarte pecar para empezar a obedecer a Dios. Número 2, arrepentirte de corazón y volver a Dios. Número 3, al arrepentirte de corazón, Dios te librará, te sanará y sobre todo te perdonará de todos tus pecados. Número 4, orar con fe y de corazón. Dios es un Dios misericordioso y lento para la ira. Y a pesar de que eres pecador, Él te enseñará el camino por donde debes andar para hacer su voluntad. Tú decides hasta cuándo quieres quedarte en modo prueba, atrapada o atrapado en tentaciones. Solo tienes que llamar a Dios, es tu decisión. Te ve y te está esperando. Como dice la palabra de Dios en la Biblia en Segunda de Crónicas 7:14. Y si mi pueblo que se identifica usando mi nombre se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta, entonces yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré el bienestar del país. Tú decides cuándo es que quieres dejar de retrasar tus bendiciones. Tú decides. Compártele este video a las personas que crees que les serviría saber esta información. Que Dios te bendiga y te proteja. Amén.